Hay personas que piden perdón por existir. Hablan bajo, ceden siempre, sonríen cuando deberían callar y callan cuando deberían hablar. El mundo las llama amables, yo las llamo presas, porque no existe mayor trampa que creer que ser aceptado depende de nunca incomodar a nadie. Yo, Maquiavelo, he estudiado a los poderosos y a los débiles durante toda mi vida, y te digo con absoluta certeza, los que no saben imponer límites no pierden solo el respeto ajeno, pierden algo mucho más valioso. Se pierden a sí mismos. ¿Sabes de dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar fue escrito para personas que ya están hartas de ser ignoradas, pisadas y subestimadas. Este no es un video sobre ser agresivo, es sobre ser inamovible, sobre construir una presencia que no necesita gritar para ser respetada, sobre aprender que el frío no es crueldad, es poder. Existe una mentira que te han repetido desde pequeño, una mentira tan bien disfrazada de virtud que la has cargado como si fuera sabiduría. Te dijeron que ceder era madurez, que aguantar era fortaleza, que tragarte lo que sientes era señal de carácter elevado. Y tú, como millones de personas en este mundo, lo creíste, lo practicaste, lo perfeccionaste hasta convertirte en alguien que ya no sabe dónde termina la paciencia y dónde empieza la humillación. Pero hay una verdad que nadie te dijo con esa misma claridad. Cada vez que callaste cuando debías hablar, le enseñaste al mundo cómo tratarte. Cada vez que cediste para evitar el conflicto, reforzaste en la mente del otro la idea de que tú eres negociable, que tus tiempos son ajustables, que tus palabras no tienen peso real, que si se insiste lo suficiente, tú terminas cediendo. El silencio cómodo tiene un precio altísimo, y ese precio no se paga de una sola vez. Se paga en cuotas pequeñas, casi imperceptibles, una interrupción ignorada aquí, una promesa incumplida allá, un comentario hiriente disfrazado de broma, una responsabilidad que era de otro y que terminó en tus manos porque tú nunca dijiste que no. Al principio duele poco, pero con el tiempo ese dolor silencioso se acumula en algún lugar del pecho y se convierte en resentimiento, en cansancio, en esa sensación amarga de que estás viviendo para todos menos para ti mismo. Lo más devastador no es lo que otros te hacen. Lo más devastador es lo que tú te haces al no protegerte. Porque el límite no es un muro que construyes para alejar a las personas. El límite es una declaración sobre quién eres. Es la frontera que separa tu mundo interior de todo lo que no merece entrar en él. Y cuando esa frontera no existe, cuando no has sido capaz de trazarla con claridad y firmeza, el caos entra. La gente que no te valora entra. Las dinámicas tóxicas entran. Y lo que era tuyo, tu paz, tu tiempo, tu energía, tu identidad, empieza a pertenecerle a cualquiera que se atreva a pedirlo. Hay una confusión profunda que paraliza a mucha gente en este punto. Creen que poner límites significa volverse frío, distante, arrogante o difícil. Creen que si dicen que no, perderán el cariño de los demás. Creen que la firmeza destruye los vínculos, pero esa creencia es exactamente la trampa. Porque los vínculos construidos sobre tu incapacidad de decir que no son vínculos reales, son relaciones de conveniencia, son conexiones que sobreviven porque tú te sacrificas constantemente para mantenerlas vivas. Los vínculos verdaderos, las relaciones que merecen tu energía y tu tiempo, no solo sobreviven cuando tú pones límites, se fortalecen, porque cuando eres honesto sobre lo que puedes dar y sobre lo que no estás dispuesto a tolerar, la otra persona sabe con quién realmente está. Y si esa persona te respeta, si realmente te valora, no solo aceptará esos límites, los honrará. Ahora bien, hay algo que pocas personas se atreven a admitir. Poner límites duele, no es cómodo, no es fácil,
La primera vez que le dices que no a alguien que siempre esperó que dijeras sí, habrá tensión. Puede que haya enojo, puede que haya distancia, y esa incomodidad es tan intensa que muchos retroceden justo en ese momento, justo cuando más necesitan mantenerse firmes. Ceden de nuevo. Se disculpan por haberse atrevido a defender su propio espacio y el ciclo comienza otra vez. La clave no está en eliminar esa incomodidad. La clave está en aprender a tolerarla, en entender que esa tensión momentánea es el precio de tu dignidad y que vale cada segundo de malestar. Porque al otro lado de esa incomodidad no hay pérdida. Hay una versión de ti que ya no necesita el permiso de nadie para existir en sus propios términos. El silencio cómodo te ha costado demasiado. Ha costado tu autoestima, tus sueños postergados, tus relaciones desequilibradas y años de energía entregada a quien nunca la mereció. Es tiempo de que ese silencio deje de ser tu respuesta por defecto, porque la persona que eres capaz de ser, esa versión firme, clara y respetada de ti mismo, no nació del silencio. Nació del momento exacto en que decidiste hablar. Existe una imagen distorsionada de lo que significa ser firme. La cultura popular lo ha confundido con frialdad emocional, con indiferencia, con una especie de dureza que aplasta todo lo que toca. Y esa confusión ha hecho que personas profundamente capaces, personas con valores claros y voluntad real, renuncien a su propia firmeza por miedo a parecer monstruos. Pero la firmeza verdadera no tiene nada que ver con la crueldad. La crueldad busca dañar. La firmeza busca proteger. Y esa diferencia, aunque sutil en apariencia, lo cambia todo en la práctica. Piensa en un arquitecto. Cuando diseña una estructura, no construye paredes porque quiere encerrar a alguien. Las construye porque sin ellas el edificio colapsa. Las paredes no son enemigas del espacio habitable, son las que lo hacen posible. Sin ellas no hay hogar, no hay refugio, no hay nada que valga la pena habitar. Tú eres ese arquitecto, y los límites que estableces en tu vida son esas paredes. No existen para excluir, aunque a veces excluyan a quienes no respetan tu construcción. Existen porque sin ellos tu vida interior no tiene forma, no tiene estructura, no tiene la solidez necesaria para sostener nada valioso. La persona que no tiene límites no es más abierta ni más generosa. Es simplemente más vulnerable. Es una casa sin paredes, expuesta a todo el clima, a todo el ruido, a todo lo que pasa por la calle. Y nadie quiere vivir en ese tipo de estructura porque no ofrece lo que cualquier ser humano necesita: seguridad, estabilidad y un espacio que realmente le pertenezca. Deja tu comentario diciéndonos desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque este mensaje está llegando a personas en todos los rincones del mundo que ya están listas para construir algo firme. Ahora bien, hay una pregunta que surge naturalmente en este punto. ¿Cómo se construye esa firmeza sin volverse rígido? ¿Cómo se traza un límite sin convertirse en una persona inaccesible? La respuesta está en comprender que la firmeza no es una postura permanente de defensa, es una capacidad que se activa cuando es necesaria y se retira cuando ya no lo es. Una persona verdaderamente firme no vive en guardia constante, no está siempre lista para pelear ni siempre alerta ante cada posible amenaza. Esa no es firmeza. Eso es ansiedad disfrazada de carácter. La firmeza real es más parecida a la calma. Es la certeza silenciosa de saber lo que eres, lo que mereces y lo que no estás dispuesto a tolerar, sin necesidad de anunciarlo constantemente. Los más poderosos que he observado en la historia no gritaban sus límites. No los negociaban en público, ni los defendían con discursos elaborados. Simplemente los vivían, actuaban desde ellos.
Cuando alguien cruzaba una línea, la respuesta no era dramática ni explosiva, era serena y contundente, y esa serenidad era lo que más impresionaba. Porque el que grita parece desesperado, el que actúa con calma parece inevitable. Construir firmeza también requiere conocerte a profundidad. No puedes defender algo que no sabes que tienes. No puedes proteger un territorio que no has reconocido como tuyo. Por eso, el primer paso de la arquitectura interior no es aprender a decir que no. Es aprender a identificar qué es lo que realmente no puedes permitir que entre en tu vida. ¿Cuáles son esas experiencias, palabras, dinámicas o personas que cada vez que aparecen te dejan vacío, agotado, disminuido? Ese mapa interno es tu plano de construcción. Y una vez que lo tienes claro, la firmeza ya no es un esfuerzo, es simplemente coherencia con lo que ya sabes que eres. El mundo respeta la estructura, respeta a las personas que tienen forma, que ocupan su espacio con claridad, que no se doblan ante cada viento. No porque sean perfectas, ni porque nunca cometan errores, sino porque saben quiénes son y actúan desde ese conocimiento. Esa es la arquitectura del carácter, y está completamente a tu alcance. Hay una palabra que tiene el poder de transformar completamente la dinámica de cualquier relación. Una palabra que, cuando se pronuncia con claridad y sin titubeos, reordena el mundo a tu alrededor. Esa palabra es no, y la mayoría de las personas no saben decirla. No porque no quieran, no porque no lo sientan, sino porque en algún momento de su historia aprendieron que el no trae consecuencias, trae conflicto, trae desaprobación, trae la mirada de alguien decepcionado clavada en ti. Y esa mirada duele tanto que prefieres cargarte con todo antes de tener que sostenerla. Pero cada no que no has dicho se ha acumulado en algún lugar de tu cuerpo, en la tensión de tus hombros, en el cansancio que sientes al final del día sin haber hecho nada que realmente importara para ti, en esa irritabilidad silenciosa que no sabes explicar, pero que sientes perfectamente. Ese cansancio no es debilidad, es la factura de todos los síes que nunca debiste dar. Decir no sin disculpas no significa decirlo con agresividad. No significa decirlo con desprecio ni con frialdad calculada. Significa decirlo con suficiencia. Significa que el no en sí mismo sea completo, que no necesite una historia detrás, que no requiera una justificación elaborada ni una disculpa preventiva para ser válido. Cuando alguien te pide algo que no puedes o no quieres dar, la respuesta no necesita ser una negociación. No necesita comenzar con lo siento mucho, pero es que tengo muchas cosas y de verdad quisiera ayudarte, pero... Esa cadena de palabras no es humildad, es miedo. Es el intento de suavizar tanto el no, que casi desaparece, que casi se convierte en un sí que se está pensando. El no real es simple, es directo y paradójicamente es más amable que el no disfrazado de disculpa. Porque cuando dices no con claridad, respetas el tiempo de la otra persona. No le das falsas esperanzas. No le haces sentir que si presiona un poco más, obtendrá lo que quiere. Le das información real. Y eso, aunque en el momento pueda incomodar, es una forma de respeto genuino. Hay algo que ocurre en el sistema nervioso de las personas cuando escuchan un no firme y tranquilo. En un primer momento puede haber sorpresa, incluso molestia, pero debajo de eso casi siempre hay algo más profundo, una forma de reconocimiento, una señal interna que dice esta persona sabe quién es, y ese reconocimiento, aunque no se exprese, genera respeto, el tipo de respeto que no se puede comprar con amabilidad excesiva ni con completa disponibilidad. Practica el no. No lo perfecciones primero en situaciones de alto riesgo emocional. Empieza donde el coste es menor. Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, di que no sin la letanía habitual. Cuando te piden un favor en un momento inadecuado,
Di que no sin sentirte obligado a compensar con explicaciones. Deja que el no sea una frase completa. Observa lo que pasa y verás que el mundo no se derrumba, que la persona no desaparece, que la relación no explota. Lo que sí desaparece es algo que ya no te servía, la imagen de alguien que nunca puede negarse. Esa imagen que tanto trabajo te ha costado mantener y que, sin embargo, nunca te ha traído la paz que prometía. El respeto que se mendiga no es respeto, es una actuación. Es la ilusión de ser tratado bien, construida sobre el esfuerzo constante de complacer, demostrar y justificarse. Y esa actuación es agotadora porque nunca termina. Porque el respeto que depende de tu comportamiento perfecto siempre está a punto de perderse. Siempre requiere un nuevo esfuerzo, siempre exige más. El respeto verdadero funciona de manera completamente diferente. No se gana con demostraciones, no se acumula siendo útil o disponible, se establece a través de la coherencia entre lo que dices y lo que haces, a través de la voluntad de actuar según tus valores incluso cuando cuesta, a través de la capacidad de tolerar la incomodidad, de no ser aprobado, en lugar de traicionarte a ti mismo para obtener esa aprobación. Piensa por un momento en las personas que más respetas en tu propia vida, no las más amables, no las más serviciales, las que más respetas. ¿Qué tienen en común? Casi con certeza son personas que no cambian de posición ante cada viento. Son personas que cuando dicen algo lo dicen en serio, que cuando establecen un límite no lo negocian bajo presión, que tienen algo en ellas que no está disponible para el primer postor, algo que no se entrega por miedo al conflicto ni se cede por necesidad de aprobación. Eso es lo que el respeto reconoce, no la perfección, no el éxito, no la simpatía constante. Reconoce la integridad, esa alineación entre el interior y el exterior que hace que una persona sea predecible en el mejor sentido. Que cuando te dice que sí, sabes que es un sí real. Y cuando te dice que no, sabes que no hay forma de convertirlo en sí. Escríbenos en los comentarios desde qué parte del mundo estás leyendo estas palabras, porque este mensaje fue escrito para quienes ya no están dispuestos a mendigar el respeto que merecen. La trampa de la que hay que escapar es la creencia de que siendo suficientemente bueno, suficientemente útil, suficientemente agradable, eventualmente la gente te respetará como mereces. Esa creencia tiene una falla fatal. Le otorga a los demás el poder absoluto sobre tu autoestima. Los convierte en jueces de tu valor. Y cuando son ellos quienes deciden cuánto vales, inevitablemente habrá momentos en que su veredicto sea insuficiente, equivocado o directamente cruel. El respeto que no se mendiga parte de un lugar completamente distinto. Parte de la decisión interna de tratarte a ti mismo con la consideración que esperas de los demás. De no tolerarte a ti mismo lo que no tolerarías de otros. De hablar contigo con la misma firmeza compasiva con la que hablarías a alguien que amas y que está a punto de cometer un error costoso. Cuando te tratas con ese nivel de consideración, algo en tu postura cambia. En tu mirada, en la forma en que ocupas el espacio, en la velocidad con la que cedes o no cedes. Y esos cambios, aunque sutiles, son inmediatamente detectados por las personas que te rodean. Porque los seres humanos somos extraordinariamente sensibles a las señales de autovaloración. Sabemos instintivamente, casi sin pensarlo, cuando alguien se siente merecedor de buen trato, y cuando lo detectamos, generalmente lo otorgamos. El respeto no se mendiga, se instala, desde adentro hacia afuera, desde la convicción de que lo que eres ya es suficiente razón para ser tratado con dignidad. Hay una temperatura emocional que los poderosos conocen bien y que los demás malinterpretan constantemente.
No es indiferencia, no es ausencia de sentimientos, es control. Es la capacidad de sentir sin ser arrastrado por lo que se siente, de observar sin reaccionar de forma automática, de mantener la cabeza mientras todo a tu alrededor pide que la pierdas. A esa temperatura la llamo frío estratégico y es una de las herramientas más subestimadas en el arte de imponer límites con respeto. El frío estratégico no nace de no importarte lo que pasa. Nace de haber decidido que tu reacción no va a estar dictada por el impulso del momento, sino por la claridad de tu objetivo. Cuando alguien te provoca, cuando alguien cruza un límite, cuando alguien dice algo diseñado para hacerte reaccionar, la reacción inmediata y visceral es exactamente lo que esa persona espera. Y si la das, le entregas el control de la situación. Le permites que sea ella quien establezca el tono, el ritmo y el desenlace del conflicto. El frío estratégico hace lo opuesto. Pausa, observa, evalúa y entonces responde desde un lugar de elección consciente, no de reacción automática. Esa pausa, esa fracción de segundo o ese minuto de silencio antes de responder comunica algo que ninguna palabra puede comunicar con la misma contundencia. Que tú no eres fácilmente perturbado, que tienes acceso a algo que la mayoría no tiene, que hay una estabilidad en tu interior que no depende de las circunstancias externas. Eso, para quien lo observa, puede ser perturbador. Puede generar incomodidad en quien esperaba una reacción y no la obtuvo. Y esa incomodidad es poder tuyo. No porque busques perturbar, sino porque la calma real siempre desestabiliza a quien opera desde la agitación. El frío estratégico también tiene una dimensión en la comunicación. Es la diferencia entre responder en el momento de máxima carga emocional y responder cuando has procesado lo suficiente para ser preciso. Muchas de las cosas que se dicen en el calor del momento, esas palabras que salen porque la emoción no encuentra otro canal, no comunican lo que realmente necesitas comunicar. Comunican solo la intensidad del estado emocional, y esa intensidad raramente produce los resultados que buscas. El frío estratégico no es represión. No es tragarse lo que sientes hasta que explota por otro lado. Es canalización. Es la decisión de que tu emoción va a trabajar para ti, no en tu contra. Que la vas a usar como información, como combustible, no como arma sin dirección. Cuando alguien te falta el respeto y tú respondes desde el frío estratégico, desde esa calma que sabe perfectamente lo que está haciendo, el mensaje que envías es infinitamente más poderoso que cualquier grito o cualquier explosión. Porque le dices a esa persona sin palabras que lo que hizo no fue suficiente para sacarte de tu centro. Y eso, para alguien que actuó esperando perturbarte, es más impactante que cualquier contraataque emocional. Hay una conversación difícil que nadie quiere tener, pero que es absolutamente necesaria. Cuando empiezas a poner límites genuinos, cuando empiezas a decir no con claridad, cuando empiezas a actuar desde el frío estratégico y el respeto propio, algunas personas de tu vida van a reaccionar mal. Algunas se van a alejar. Algunas van a llamarte egoísta, frío, difícil, cambiado, y esa reacción va a doler. La pregunta que hay que hacerse en ese momento no es si dolió. Por supuesto que duele. La pregunta es, ¿qué nos dice ese dolor sobre la naturaleza del vínculo? Porque una relación que solo funciona cuando tú no tienes límites, que solo sobrevive cuando tú estás siempre disponible, siempre flexible, siempre dispuesto a ceder, no es una relación construida sobre respeto mutuo. Es una relación construida sobre tu sacrificio. Y cuando ese sacrificio deja de ser parte del trato, la relación muestra su estructura real. No todos los vínculos que se pierden cuando pones límites eran vínculos que valían la pena conservar. Algunos de esos alejamientos, aunque duelan en el momento,
son en realidad la limpieza que tu vida necesitaba. Son el espacio que se abre cuando algo que no te servía finalmente se va. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad lo estás viendo, porque esta conversación está llegando a lugares que nunca imaginamos. Hay personas que han estado en tu vida durante años construyendo una imagen tuya basada en quién eras cuando no sabías defenderte. Para ellas, el cambio no es una evolución, es una amenaza. Porque si tú cambias, si tú te conviertes en alguien que ya no pueden manipular con facilidad, entonces tienen que reajustar la forma en que se relacionan contigo. Y ese reajuste les exige cosas que quizás no están dispuestas a dar. Lo que hay que entender es que tu crecimiento no es responsable del malestar de quien no puede crecer contigo. No es tu obligación mantenerte pequeño para que otros se sientan cómodos. Y cuando alguien te pide eso, implícitamente o de forma explícita, cuando la condición para que la relación funcione es que tú dejes de ser quien estás convirtiéndote, esa condición no merece ser aceptada. Los vínculos que sobreviven y se fortalecen cuando tú pones límites son los que realmente construyen algo. Son los que vale la pena cultivar, defender y nutrir, porque están hechos de algo que resiste la verdad. Y la verdad de quién eres, incluyendo tus límites, tus necesidades y tus valores, es el único fundamento real para cualquier conexión que merezca ese nombre. En el mundo de las personas que buscan imponer límites, hay un error que se repite con una frecuencia devastadora. Establecen el límite, lo comunican, tal vez lo sostienen una primera vez. Pero luego, ante suficiente presión, ante suficiente insistencia, ante la mirada de decepción del otro, lo ceden. Y en ese momento, en ese preciso instante de cesión, derrumban todo lo que habían construido. Porque los límites no son declaraciones, son comportamientos. Y lo que les da valor, lo que los hace reales en la mente de los demás, no es que los hayas dicho, es que los vivas de forma consistente a lo largo del tiempo. La coherencia es el arma definitiva. Es lo que transforma un límite de una promesa vaga en una realidad concreta con la que los demás aprenden a contar. Cuando alguien aprende, a través de la experiencia repetida, que cuando dices no es no, que cuando estableces una condición la sostienes, que tus palabras tienen el respaldo de tus acciones, algo cambia en la forma en que esa persona se relaciona contigo. Se vuelve más cuidadosa, más respetuosa, más consciente de que hay una estructura real con la que está interactuando. La incoherencia, por otro lado, entrena a las personas a no tomarte en serio. Cuando alguien aprende que si presiona lo suficiente tú terminas cediendo, esa persona no va a respetar tu siguiente límite, va a probarlo, va a presionar, va a esperar el momento de debilidad. Y tú se lo estás enseñando, no con malicia, sino con cada excepción que haces cuando no deberías hacerla. No existe una forma de construir respeto genuino sin coherencia. El carisma puede abrir puertas. La inteligencia puede impresionar. Pero es la coherencia, esa alineación repetida entre lo que dices y lo que haces, lo que establece autoridad real, lo que hace que tu presencia tenga peso, lo que convierte tus palabras en algo que las personas consideran con seriedad antes de actuar en sentido contrario. Coherencia no significa perfección, no significa que nunca vayas a cambiar de opinión, que nunca vayas a aprender algo nuevo que te lleve a ajustar una posición. La coherencia real incluye esa capacidad de revisión, pero la distingue claramente de la cesión por presión. Cambias de posición cuando tienes razones sólidas para hacerlo, no cuando alguien simplemente insiste o se molesta. Esa distinción, aunque interna, se percibe externamente con claridad.
La persona que cambia porque aprendió algo nuevo comunica apertura y solidez simultáneamente. La persona que cambia porque alguien se enojó comunica que sus límites son negociables. Y lo que es negociable inevitablemente será negociado. Las personas más respetadas que he observado en la historia no eran necesariamente las que hablaban más. A menudo eran las que hablaban menos, pero con mayor precisión. Las que elegían sus palabras con el cuidado de quien sabe que cada una tiene un peso y una consecuencia. Las que entendían que el silencio bien usado no es ausencia de comunicación. Es una de las formas más poderosas de comunicar. El lenguaje del poder silencioso opera en múltiples niveles al mismo tiempo. Opera en lo que se dice, en lo que deliberadamente no se dice, en el tono, en la pausa, en la mirada, en la postura. Y cuando todos esos elementos están alineados con la claridad interna de quien conoce sus límites y los respeta, el efecto sobre los demás es extraordinariamente poderoso. Hay personas que cuando entran a una habitación, algo cambia en el ambiente. No porque sean las más ruidosas, no porque anuncien su llegada, sino porque hay algo en su presencia que no pide permiso para existir, que no busca validación en cada mirada, que simplemente está con la naturalidad de quien sabe exactamente dónde tiene derecho a estar. Esa presencia no es accidental, es el resultado acumulado de haberle dicho no a todo lo que no merece tu energía, de haber sostenido tus límites en los momentos en que fue difícil hacerlo, de haber elegido la integridad sobre la comodidad suficientes veces como para que esa elección se haya convertido en tu forma por defecto de moverte por el mundo. El lenguaje del poder silencioso también tiene una dimensión muy concreta en la forma de resolver conflictos. Cuando alguien cruza un límite, la respuesta más poderosa raramente es la más larga. A veces es una sola frase dicha con absoluta tranquilidad. A veces es simplemente dejar de estar disponible sin dramatismo, sin explicaciones excesivas, sin hacer del asunto más de lo que necesita ser. La acción clara y serena siempre comunica más que el discurso más elaborado. Aprende a decir menos. Aprende a dejar que el silencio haga trabajo por ti. Aprende que no estás obligado a justificar cada decisión, a explicar cada límite, a convencer a nadie de que lo que sientes es válido. Tu validez no depende del acuerdo de los demás. Y cuando actúas desde esa certeza, cuando ya no necesitas que nadie entienda para poder actuar, el nivel de poder que tienes sobre tu propia vida aumenta de forma exponencial. El miedo es el obstáculo más honesto que existe. No se puede fingir que no está. No se puede razonar hasta hacerlo desaparecer. Hay que mirarlo directamente, entender qué está protegiendo y decidir si esa protección todavía tiene sentido. Cuando hablamos de poner límites, el miedo siempre está presente. Miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a perder a alguien importante, miedo a ser visto como una persona difícil o egoísta, miedo a que la imagen que has construido de ser alguien amable y accesible se rompa. Estos miedos son reales, son comprensibles y en muchos casos son el resultado de experiencias pasadas que enseñaron que la autoafirmación tiene consecuencias dolorosas. Pero hay una diferencia crítica entre el miedo que te informa y el miedo que te gobierna. El miedo que te informa te dice que hay algo en juego, que la situación es importante, que debes actuar con cuidado. Ese miedo es útil, es parte de la inteligencia emocional. El miedo que te gobierna te paraliza, te hace ceder no porque sea la decisión correcta, sino porque no soportas la incomodidad de lo que podría pasar si no cedes. Ese miedo no es tu aliado, es el guardián de la jaula en la que has vivido. Transformar el miedo en claridad es un proceso, no ocurre de golpe.
Comienza con la disposición de hacerle preguntas directas al miedo en lugar de obedecerlo automáticamente. ¿Qué es exactamente lo que temo? ¿Es probable que eso ocurra? Si ocurre, ¿podré manejarlo? ¿Qué me costará ceder esta vez? Y la siguiente. ¿En cuánto tiempo ya no reconoceré a la persona que seré si sigo cediendo? Esas preguntas no eliminan el miedo, pero lo contextualizan, lo reducen a su tamaño real. Y cuando el miedo tiene su tamaño real, ya no puede ocupar todo el espacio de tu toma de decisiones. Deja lugar para que entre otra cosa. La claridad sobre lo que verdaderamente quieres, sobre quién verdaderamente eres y sobre lo que estás dispuesto a pagar para honrar eso. La claridad que nace de haber mirado el miedo de frente tiene una calidad distinta a cualquier otra forma de seguridad. No es arrogancia, no es la falsa confianza de quien nunca se ha equivocado. Es la firmeza sobria de quien se ha equivocado, quien ha tenido miedo, quien ha cedido cuando no debía y que a pesar de todo ha decidido seguir avanzando en la dirección que sabe que es correcta. Esa claridad no se puede fingir. Y cuando aparece, cuando realmente aparece, transforma todo. Hay un momento en el proceso de cualquier persona que decide vivir desde sus límites, desde su firmeza y desde su respeto propio, en el que algo fundamental cambia. Es difícil precisar exactamente cuándo ocurre porque no es un evento único. Es la acumulación de muchas decisiones pequeñas, muchos noes sostenidos, muchos momentos en que se eligió la integridad sobre la comodidad. Pero llega, y cuando llega, la vida empieza a sentirse completamente diferente. La vida del que ya no necesita permiso para existir en sus propios términos tiene una textura distinta. Las decisiones se toman con mayor rapidez, porque ya no están filtradas por la pregunta de qué pensarán los demás. Las relaciones tienen más profundidad porque están construidas sobre quién realmente eres y no sobre quién intentas parecer. El tiempo se gestiona de forma completamente diferente porque ya no se dilapida en obligaciones nacidas del miedo, sino en compromisos nacidos de la elección genuina. Pero quizás lo más importante es la relación que esa persona tiene consigo misma. Ya no hay esa brecha dolorosa entre lo que siente y lo que hace, entre lo que necesita y lo que se permite pedir, entre la versión de sí mismo que vive en su interior y la que muestra al mundo. Esa alineación, esa coherencia profunda entre el adentro y el afuera, es la fuente de una paz que no depende de las circunstancias, que no se pierde cuando alguien se molesta, que no desaparece cuando hay conflicto, porque está construida sobre algo que nadie más puede quitarte, el conocimiento de que te has mantenido fiel a quien eres. Este camino no es para todos, requiere disposición para tolerar la incomodidad, requiere la valentía de decepcionar a personas que esperaban una versión de ti que ya no vas a ser, requiere la paciencia de construir algo sólido en lugar de buscar la validación inmediata. Y requiere, sobre todas las cosas, la decisión de que tu dignidad vale más que la aprobación de quien nunca te ha respetado de verdad. Pero para quienes eligen este camino, para quienes deciden que ya es suficiente de vivir para el aplauso ajeno, el resultado es algo que ningún logro externo puede replicar. Es la experiencia de ser, en el sentido más completo de la palabra, libre. No la libertad abstracta de los discursos. La libertad concreta, cotidiana y visceral de levantarte cada mañana sabiendo que hoy también vas a actuar desde quién eres y no desde el miedo de perder lo que otros te dan. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en algún lugar que llevas tiempo ignorando, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No mañana, no cuando estés listo, ahora. Porque el momento perfecto para empezar a respetarte a ti mismo siempre fue este, y siempre lo será. Déjanos saber en los comentarios desde qué país o ciudad estás terminando de ver este video,
porque esta comunidad de personas que eligen la firmeza y el respeto propio está creciendo en todos los rincones del mundo, y queremos saber que tú eres parte de ella.